El aeropuerto de Kabul, la capital de Afganistán, en el Asia, es un caos total a la fecha. Están saliendo cantidades de extranjeros, pero sobre todo de los Estados Unidos, ciudadanos europeos, de distintas partes de los países occidentales, debido al triunfo nuevamente de los talibanes. Ya se había advertido desde hace 20 años que Afganistán ha sido un país históricamente imposible de conquistar, imposible de dominar por potencias extranjeras. En 1978 sufrió la invasión de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, quienes impusieron un régimen socialista en ese país que cayó finalmente en 1982 y las últimas tropas soviéticas las sacó de allá Mikhail Gorbachev en 1989. Tuvo una época de relativa paz, de relativa convivencia, cuando llegaron allá los talibanes, imponiendo, por supuesto, sus formas culturales de vida, una secta muy fundamentalista dentro de la religión musulmana. A raíz de la caída o del acto terrorista que derrumbó las Torres Gemelas en los Estados Unidos, en octubre del año 2001 invadió los Estados Unidos junto con el Reino Unido de Inglaterra nuevamente Afganistán, en una guerra que era incierta y que le fue quedando grave a los Estados Unidos, grande, perdón, a los Estados Unidos. Fue poco a poco convenciendo el gobierno de George Bush a otras potencias europeas como Alemania, Francia, a España, para que enviaran tropas a ese país para reforzar el poderío militar de los Estados Unidos allá. Pero todo fue vana esperanza. Los talibanes, un grupo más religioso que otra cosa, pero armado, eso sí, le hizo frente a todas esas potencias mundiales. Por eso hoy lo que se ha vivido es la gran derrota de las potencias, la más humillante de todas las derrotas. Estados Unidos no había sufrido una derrota tan humillante como la que sufrió en el Vietnam en 1972 y la que acaba de sufrir en Afganistán. Claro que los grandes medios internacionales, los grandes medios de comunicación del mundo occidental no dicen nada de eso. Simplemente hablan de la salida de diplomáticos y de tropas y que se están yendo los estadounidenses, se están yendo los españoles de allá, se están yendo los ingleses, pero no hablan de la derrota que ha sufrido, una derrota militar, ya no a una potencia como los Estados Unidos, sino a varias potencias, porque ahí está incluida la OTAN, que hace parte de todos esos países europeos del norte que mandaron tropas allá. Y nuevamente ayer se tomaron el poder los talibanes, sacaron al presidente que había, un gobierno corrupto, como la mayoría que tienen los países aliados de los Estados Unidos, que se ven imbuidos en medio de la corrupción para mantenerse en el poder. Los talibanes son un ejército poderosísimo en cuanto a recurso humano, porque son gente muy decidida para morir y hacer frente a todas las adversidades que se les presenta, armados con armas, digamos, largas y también con uno que otro cohete vendido, no sabemos de parte de quién. El ejército talibán o las milicias o guerrillas, como se le quiera llamar a los talibanes, porque es una guerra de guerrillas, tienen fusiles de fabricación israelí, tienen fusiles de fabricación iraquí, iraní, de fabricación china, de fabricación norteamericana, franceses, misiles franceses de pequeño alcance, cohetes
de la Exocet de Francia. No sabemos quién se los vende. En el mercado negro venden armas como vender empanadas en cualquier esquina. ¿Y cómo se han financiado los talibanes? Allí no pueden decir que ninguna potencia o ningún país del mundo los haya financiado, porque ellos se financian de una sola planta o de dos plantas mejor que produce Afganistán hace siglos, que es el hachís y la amapola. Son los mayores productores de heroína en el mundo y uno de los grandes productores también de hachís que abastece todo el mercado asiático y todo el mercado europeo. Y gracias a esas finanzas ilegales para la comunidad internacional se han financiado su guerra. Llegan al gobierno nuevamente, un gobierno incierto que no sabemos qué pase. Hoy también las Naciones Unidas hubo una reunión extraordinaria de la Asamblea de las Naciones Unidas, de la ONU, donde el señor Guterres se limitó a decir, a llamar a decir que fueran prudentes haciendo el gobierno. O sea, es la impotencia del mundo entero frente a unos pocos guerrilleros que se tomaron el poder en Afganistán, que imponen su propia cultura. Cuando la invasión de Estados Unidos en el año 2001 se dijo que era buscando a Osama Bin Laden. Osama Bin Laden se escabulló y finalmente dicen que lo capturaron en Pakistán. Finalmente no sabemos si está vivo o está muerto porque nunca mostraron el cadáver. Ese mito desapareció de la faz de la tierra. Y se quedaron allí entonces los Estados Unidos y los europeos diciendo que iban a imponer la libertad de que tanto ellos hablan. Pero nada pudieron hacer. Esa cultura de los talibanes, que son muy drásticos con las mujeres, por supuesto, y que a nosotros se nos hace raro aquí en Occidente, pero es la cultura de ellos. Y es la que nunca han podido cambiar y seguramente nadie la podrá cambiar a lo largo de esta historia de la humanidad. Lo que sí ha cambiado y ha demostrado ese grupo de guerrilleros o de alzados en armas o de milicianos o como les quiera llamar, es que son capaces, han sido capaces en la historia de derrotar a potencias grandísimas como la misma Unión Soviética en su época y como acaba de derrotar ahora a los Estados Unidos y a toda la Unión Europea. Es de admirar, aunque no compartamos sus métodos.